la verdad es que a muchos de nosotros nos ha chocado muchísimo que solamente costó un vuelo a Lima para que descuarticen a un bebé de casi 5 meses. 4 meses, punto 14 más o menos es lo que es las 18 semanas, ¿no? Que creo que sí llegó a las 18 semanas de gestación. Y vamos a ver lo que pasó en la primera junta, lo que pasó después cuando ya vinieron hacia Lima, en el Instituto Materno Perinatal y tal, porque honestamente sí o sea, a todos nos ha agarrado de sorpresa porque no han dejado a nadie actuar. Apenas entró Promsex, se acabó la información para el resto y la Junta de Loreto había dado un veredicto que era, digamos, lo más normal, lo más convencional, si se quiere llamar así, porque nunca una violación es convencional. Pero yo quiero ir por el lado científico. Carol Maraví es bióloga y además es la presidenta de Marcha por la Vida. Y lo que yo estoy viendo solamente del registro mediático, únicamente del archivo histórico que está dejando el periodismo internacional, es que el enfoque nunca fue salvar a la niña. El enfoque nunca fue ayudarla, darle tratamiento y acompañamiento psicológico. El enfoque nunca fue adoptar a la criatura. El enfoque siempre fue no le están permitiendo abortar. ¿No? El enfoque fue ese. No le están permitiendo abortar, le están negando el derecho al aborto, como si el aborto fuera legal en el Perú. Carol, cuéntanos un poco cuál ha sido tu apreciación de todo lo que ha estado pasando en el caso Mila. Sí, estoy de acuerdo contigo en que la verdad que ha sido un tema que ha ido demasiado rápido, ha sido muy acelerado. La primera junta médica en Loreto dijo lo que tocas decir, o sea, eh, que se cautelaba la vida del niño, que en este caso el embarazo no implicaba un peligro de muerte ni de daño grave en la madre, porque Así es. no lo implicaba, no era así. Por lo tanto, ellos decían que no era dable el aborto terapéutico. Ojo que el aborto terapéutico está descrito en el Código Penal. El aborto es un delito en el Perú, ¿ok? El aborto terapéutico no es que permita, despenalice ni nada. Lo único que dice el artículo 119 del Código Penal es que aquel médico que en el procedimiento, o sea, hay que interpretarlo así, porque nosotros no podemos interpretar las normas separadas de la Constitución. Nuestra Nunca, Constitución, en el claro, artículo segundo, protege al concebido, ¿no? Es así sujeto de es. derecho en todo cuanto le favorece. El primer derecho al concebido es la vida. El primer derecho al que tiene derecho, ¿no? Que tiene que ser cautelado. Entonces, si vemos que el Código Penal es una norma que está por debajo de la Constitución, tiene que ser interpretada desde la Constitución, ¿ok? Entonces, tú no puedes interpretar el artículo 119 como un permiso para abortar en ciertos casos, sino que te describe el principio del doble efecto en bioética. En bioética existe un principio que se llama el doble efecto. Es decir, que cuando tú en un procedimiento tú tienes que salvar la vida de alguien, pero en ese procedimiento puedes perder la vida del niño o causar un daño, ¿no? Ujú. Este, por ese doble efecto, una segunda consecuencia del procedimiento, este, no te vas a la cárcel. Es decir, si el médico pierde la vida del niño en el procedimiento para salvar la vida de la madre, ese médico no se va a la cárcel, porque no es un aborto directo, es indirecto, es una consecuencia lamentable, no querida, involuntaria del proceso. Ujú. Típico caso, embarazo ectópico o cualquier otra emergencia este, Que intentando materno. salvar las dos vidas, se Exacto. pierde Y la que seguro. menos probabilidades tenía de sobrevivir. Esa es la interpretación real del aborto terapéutico, del artículo 119. El problema es que La en el año, interpretación que le está dando la BBC, Guaica, es que es un no, derecho en ciertos casos de excepción para poder abortar. no solamente eso, sino que el Estado peruano en el año 2014 creó esta guía técnica del aborto terapéutico, que es un despropósito porque estás regulando un delito. Es como decirle a un ladrón, tienes que ponerte guantes de látex o de tal material y tienes que utilizar tal vector para que rompas la luna de tal manera para que no causes otro daño en el piso de la... O sea, ¿me entiendes? Sí, Estás claro. creando un protocolo, una guía técnica para poder delinquir. O sea, no tiene ningún sentido. ¿No? ¿Por Claro. qué?
porque los casos típicos, como te dije, de embarazo ectópico u otros, ya están regulados, o sea, ya los médicos saben perfectamente cómo proceder en esos casos, ¿no? Entonces, científicamente, no hay ninguna razón por la cual tener que condenar a un inocente, a un pequeño niño que lamentablemente ha sido concebido en un acto de violencia, pero ese niño no tiene por qué cargar en sus hombros con el delito del padrastro, en este caso, ¿no? Del delincuente. Ahora, la abogada de PromSex, ¿qué es lo que dijo? Porque ahí viene el asunto, ¿no? La abogada de PromSex, que es la que prácticamente lo que sucede es que a la niña la separan de su mamá el 3 de julio. Y después de eso, la abogada de PromSex prácticamente aborda a la menor, ¿no? Y ahí es donde empieza todo este lobby para conseguir su aborto. ¿Cuál es el tema? Que ella dice que, o sea, obligar a una niña a continuar con un embarazo producto de una violación es un acto de tortura. Y el delito de tortura está tipificado como tal en nuestro Código Penal. Entonces, este es uno de los delitos que ha incurrido la Junta Médica Primogenia, así como todos los funcionarios que han tenido competencia. Continuar con un embarazo que era perfectamente viable biológicamente constituye un acto de tortura. Primero, el embarazo es una consecuencia natural de una relación sexual. Lamentablemente, esto es una violencia. Y es más, la niña ha sido abusada de los 6 años. O sea, no es que ha Sí, desde sido, los 7 años, tal cual, sí. ¿no? Entonces, aquí tenemos un depravado, el cual tiene que ser separado de ese núcleo familiar, ¿no? Eso es lo primero. Luego, ¿cuál es la tortura? O sea, el embarazo es una situación natural en el cuerpo de la mujer. La niña tiene 11 años, cierto, pero hemos visto muchísimos casos de niñas de 10 u 11 años embarazadas, lamentablemente, por situaciones de ese tipo o por seducción. ¿Y qué pasa en esa situación? Los médicos saben cómo llevar adelante. Lo que pasa es que la niña no puede llevar a término. También depende mucho de caso por caso. El cuerpo de la niña, de repente una niña de 12 años ya mucho más formada, que tiene las caderas mucho más separadas y que puede aguantar un embarazo. Depende del tamaño de la niña, de repente una chiquita bastante alta. No lo sabemos. Esos datos no los tenemos ni tú ni yo, creo. Tal cual. No hay acceso a los datos. Como dices, no hay acceso a la información. Entonces, la primera junta médica, como dijimos al inicio, concluyó que no era necesario llevar a sacar al bebé del vientre de la madre, ¿no? Porque no había una situación de peligro real. Así es. La segunda junta médica, ya en Lima, con presión de los medios de comunicación. Y lo dicen, o sea, lo dicen abiertamente sin ningún tipo de reparo, tras presión mediática. Huayca Claro, lo ha dicho así. esto no es un acto médico entonces, es un acto político, un acto ideológico. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y se ha llevado a esta niña, después de haber llevado 5 años de violencia, la han hecho pasar por un acto de violencia posterior con el aborto. Porque a esa pequeña le han llevado a un quirófano, le han puesto anestesia, han destrozado a su Han hijo descuartizado vivo al bebé en su por vientre y lo han succionado fuera de su cuerpo. le han hecho un curetaje al útero de esta pequeña de 11 años. Ojo, ¿sabemos cuáles son las consecuencias en la salud de esta niña de este aborto a futuro? ¿Va a poder tener hijos después o no? No lo sabemos. Puede ser que sí, ojalá quiera Dios. De repente no, de repente le han dejado infértil, ¿no? No Es que sabemos qué ha no pasado. tenemos acceso a la información. No tenemos acceso a la información. Entonces, hay muchos actos de injusticia que se han dado en este momento. Primero, que el violador está libre. Debería estar en la cárcel Sí. ahorita esperando su juzgado, que es el juzgado. Y Separado. él no ha sido tendencia. No. Y él no ha sido tendencia. O sea, el reclamo ha sido el aborto y no la captura del violador de esta menor. Exacto. Exacto. Entonces, por el donde tú lo ves, esto es una tragedia. Es una tragedia todos los años Terrible. de abuso de esta pobre niña que no ha sido cautelada. Hayan fallado muchos ámbitos, ha fallado la familia alrededor, que no se han dado cuenta, no sé, de esta situación. Si lo han ido a denunciar, no les han hecho caso. Han fallado también la policía, la fiscalía, han fallado muchos espacios
donde que debieron haber una respuesta a esa niña. Y la respuesta era ayudarla a continuar con el embarazo, darle todo el apoyo psicológico en esa situación, porque la situación es muy dura, Espiritual. Sí. espiritual y psicológica, emocional también, todo, cautelar, acompañar a esta pequeña, ayudarla a, a tener un parto que no le haga daño, ¿no? Lo menos traumático Lo posible. menos traumático posible, y que este pequeño, esta niña o niño, que no sabemos si era niño o niña, el pequeño que está allá en el cielo, Y a su edad ya podíamos saber. podríamos saber, a partir de los 3 meses ya podemos saber. Sí, 3, 4 meses ya se sabe. Está totalmente formado, además, solamente está terminando de desarrollar y madurar los órganos, nada más. Así es. Entonces, y no se le daba la posibilidad de adopción. No solamente la adopción, dentro de la legislación peruana tenemos también la opción de las familias acogedoras, que Así no es una adopción, que es facilísimo. Hay un montón de familias que podrían haber acogido a este bebé, es más, podrían acoger hasta la niña, hasta Mila, ¿no? A las dos, a la niña y al bebé, hubieran podido acogerlos a ambos y darles ese espacio de familia, acogedor, cálido, de ternura que necesitaba esa niña en ese momento. De apoyo. Pero no, sí. no ha pasado nada de eso. Ha sido realmente trágico. Carol, para terminar este bloque me gustaría que nos digas, o sea, ¿qué le falta? Porque acá hay que hacer un mea culpa. Ha faltado, por supuesto, que estemos más involucrados todos los que estamos en el movimiento Provida, porque Promsex ha llegado antes que nosotros. Sí. Promsex ha llegado y ha encerrado prácticamente a la niña, la ha abordado y no ha podido entrar nadie más. Ha hecho como una fortaleza impenetrable para que justamente sean ellos los que tienen el monopolio de la información. ¿Qué es lo que falta acá? Aparte de, por supuesto, apoyo económico, que siempre lo voy a decir, ¿no? Pero ¿qué falta acá para que podamos hacer algo y que estemos más presentes, sobre todo en el interior del país, que es donde está atacando Plan International, Amnistía Internacional y todas estas ONGs pro aborto? Hay que mejorar los canales de comunicación, primero. O sea, no puede ser que nos enteremos recién ahorita, ¿no? Como dices tú, lo primero que tienen que hacer cuando suceden estos casos es buscar ayuda, al menos al párroco del lugar, por la iglesia, porque es el lugar donde más contención va a poder encontrar y ayuda de todo tipo, ¿no? Y que inmediatamente se avise a los grupos pro vida para que estemos al tanto y podamos actuar y ayudar, porque esa niña y la abuela también necesitaban un espacio donde ser acogidas, porque no sabemos si es que la mamá, o sea, la abuela de esta bebita, de este bebito que ha sido abortado, o sea, la mamá de Mila, esté ahora en peligro también por parte del padrastro, no lo sabemos. No, y le han quitado a sus otros hijos, le han quitado hasta su bebita de 3 meses. Imagínate. Entonces, ¿dónde está la contención para estas personas? Tal cual. Gracias, Carol, por haber estado con nosotros. Vamos a definitivamente hacerle seguimiento al caso porque al final, o sea, no solamente se trata de, bueno, ya perdimos, ya abortó, no, o sea, acá, a diferencia de ellos, a nosotros sí nos importa la vida de Mila, sí nos importa la vida de la menor, nos importa la vida de sus hermanitos y nos importa la vida de su mamá. Así que espero que esto se arregle lo antes posible. Gracias, Carol, un fuerte abrazo. Gracias, Vania.